Bienvenidos sean a la revisión de Estudio Gainax, donde voy a revisar todos los animes que realizó el estudio. Y sí que tiene bastantes icónicos, ¿ah? La dinámica es simple, veremos de manera cronológica cada uno de los animes y les hablaré de manera concisa de cada uno, sus cosas buenas, malas, por qué destaca, etc. Y al final veremos si Gainax es un buen estudio o no lo es, y también mostraré un ranking y una conclusión final. Por cierto, no revisaré ni Estudio Kara, ni Trigger, ni Gaina, ya que a pesar de tener lazos con Gainax, los cuento por separado. Y sin más preámbulos, empecemos. Gainax inició como un grupo de fans que decidieron hacer cortos animados para convenciones de anime. Estudió nacimiento a Daikon 3 y Daikon 4, los cuales ya demostraban el talento de estos chicos al estar muy bien animados. Fuera de eso no hay mucho que decir. Para ser un trabajo hecho por gente amateur fue destacable y esto fue un punch que los hizo tener cierto reconocimiento, y fue una base importante para futuros proyectos. Estos cortos usaron música de la banda Electric Light Orchestra sin permiso, por lo que no pudieron comercializarlo a gran escala. Mi estudio favorito plagiándole a una de mis bandas favoritas, vaya. Aún así poseen mucho valor histórico y creo que deberían checar estos cortos por ello. Al ser solo cortos no los pondré en el ranking al final, al igual que el siguiente trabajo, el cual es Chocolate Panic Picture Show, o como yo lo llamo, el anime de los conguitos, el cual fue el primer trabajo profesional de Gainax, siendo solo una ova corta de poco más de 20 minutos. Sinceramente intenta ser una comedia, pero todo es muy confuso y no tiene personajes reales, siendo más chistes random sin mucha conexión dentro de un extraño musical. Esto era una alegoría del globalismo y cómo afecta a tribus menos avanzadas, no lo sé, pero para mí esto no sería más que sobrepensar. Honeamis no Tsubasa fue el primer largometraje y gran trabajo de Gainax. A pesar de sus buenas intenciones, no logra destacar mucho. El world building de la película, así como muchos de sus temas, daban lugar para explorar bastante. Quiero decir, tenías un programa espacial, una sociedad futurista, temas políticos, sociales, de religión, pero tristemente la película no explora nada de esto a profundidad y sus temas quedan a la deriva. Los personajes tampoco tienen gran carga psicológica y no viene ninguna clase de punch que lo haga al menos entretenido, pero al menos el tema principal sirve como inspiración de alguna forma, tema que sería recurrente en trabajos futuros. Otros pros que puedo encontrarle a la película son que el personaje principal tenía algo de carisma, se desarrolla y tiene una conclusión. La película es bastante simple para todo lo que prometía, pero sigue siendo un trabajo decente, y creo que como serie de televisión pudo funcionar mejor. Gainax también nos trajo la primera adaptación de Appleseed, la cual es bastante decepcionante a decir verdad. La película, al igual que Honeamis, tenía temas muy pero muy interesantes, como un futuro distópico donde los humanos viven en sociedades donde son privados de su libertad y están siendo reemplazados por robots, sintiéndose asfixiados por su nueva vida monótona. Pero solo se queda en eso, en un buen planteamiento. El problema viene siendo que los personajes son muy sosos y no tienen exploración. Estos también son más movidos por la trama en vez de ser ellos los que muevan a esta. Y la película es básicamente los héroes tratando de mantener el status quo en una sociedad horrenda. Realmente simpaticé más con la idea de los villanos. Las ideas estaban ahí, pero es material desperdiciado. Gunbuster es el trabajo que marcaría lo que sería Gainax en un futuro, combinando elementos tontos y fanservice con una buena historia, buenos personajes e incluso teniendo elementos de astrofísica básica, combinación que se le dio muy bien al poseer un estilo y sustancia combinados muy bien, contrastando con títulos predecesores que tiraban más para un lado o para el otro. Aún así, el show podía cambiar de géneros muy rápidamente, y aunque esto le daba más variedad, también llegaba a ser brusco. Los personajes que inicialmente parecían básicos son utilizados al máximo, siendo muy memorables, con grandes interacciones y súmale una gran dirección, animación y soundtrack, y un final maravilloso en blanco y negro y tienes uno de los títulos más icónicos de Gainax. Nadia y el secreto de la piedra azul sería el primer trabajo para televisión de Gainax, basándose principalmente en los trabajos de Julio Verne. Tenía elementos interesantes como una gran variedad de escenarios, un cast carismático que la serie te daba el tiempo de conocer y que tenían cierto trasfondo, así como un sentimiento de aventura constante, excepto si hablamos de cierto arco, el cual es el de la isla perdida, el cual es un despropósito y empeora cada aspecto del show, incluido la animación. Si no fuera por esto, la pondría como destacable, pero para más información pueden checar mi reseña de la serie.
Solo un año después vendría la película de Nadia, la cual es un insulto a la serie original. La mitad de la película son solo escenas random de la serie de televisión. Si no conocías la serie, ni siquiera sirve como resumen por lo caótico y sin sentido de la presentación. La parte que sí es original también deja mucho que desear al ser bastante simple y no poseer casi nada de lo que hacía especial al show original. Súmale que la animación es horrorosa y tienes una mala película. Ese mismo año, Hono no Tenkousei es un par de ovas que nadie recuerda, que intentó emular el estilo de finales de los 60s e inicios de los 70s, con trazos fuertes y un estilo propio de esas épocas. Fuera de eso no destaca. Es una comedia bastante tonta que intenta construir algo, pero el tiempo no le juega a su favor, ya que solo son 2 capítulos. Y los personajes no son tan bombásticos o divertidos, y el protagonista al final tiene un plot armor terrible, cuyo chiste se alargó más de lo necesario, consiguiendo una victoria de manera muy fácil. Bastante olvidable el título. Otaku no Video fue algo así como un homenaje de Gainax que se hizo a sí mismo, tratando de jóvenes fans de anime consiguiendo sus sueños como el Otaki. En esta parte es muy optimista con su mensaje y algo infantil incluso. Aún así es un muy bonito tributo a la animación en general. Con todo esto, las OVAs no se quedaron solo en el hecho de hacer fanservice a los fans, sino que funge también a modo de pseudo documental que muestra el lado oscuro y feo del fandom. Y si bien no es profundo sino más bien cómico, sí lo considero cuanto menos algo atrevido. Esto también daría lugar a que a futuro se siga mostrando una temática anti-escapista, y así nos llega en 1995 Neon Genesis Evangelion, sin lugar a dudas el título más popular de Gainax, y con mucha razón. Cuando este anime salió al aire, Japón estaba viviendo una crisis económica. Muchos jóvenes estaban desperdiciando sus vidas, recluidos como hikikomoris. Entonces llega Evangelion y da un mensaje contra el escapismo. Presenta a Shinji, un joven que quiere huir de los problemas, pero aprendiendo a que debe hacerles frente. Odiado por muchos por mostrarse de manera mucho más realista que los personajes optimistas y alocados que estamos acostumbrados. Y realmente me estoy quedando muy corto con esta descripción, ya que Evangelion tiene uno de los mejores casts de la historia del anime. Se enfoca en la psicología de sus personajes, mostrando varias capas de estos con un escenario de simbología y acción fantásticos, por lo que incluso en términos de entretenimiento sacas bastante. Me faltan palabras para describir lo bien hecho que está. Aún así no es perfecto, ya que se dejan algunas cosas de fondo sin mucho explorar, y que algunos planos estáticos se ven muy mal. Aún así, no debe caber dudas de su enorme valor histórico y que es un trabajo personal de Hideaki Anno para los fans, ya que él pasó por una depresión en este tiempo y en vez de ser complaciente y retorcerse en sus penas, hizo una serie inspiracional con un mensaje de lidiar con los problemas. Luego vino The End of Evangelion, la cual cerró los cabos que dejó abierta la serie de TV. La suelo contar junto a la serie original y posee todos los aspectos positivos que dije anteriormente. Incluso acá no hay ni tomas estáticas y por el contrario es francamente excepcional en cuanto a la animación, de principio a fin. La película es un excelente final, uno al cual se le puede sacar muchas lecturas y sacar muchos temas. Al igual que la serie de TV, sin dudas esta merece también un estatus muy alto. Y por cierto, esta película fue un éxito y salvó a Gainax de los problemas económicos que casi los mandan a la cárcel. Antes de seguir, les adelanto que no hablaré de los rebuilds porque estos fueron hechos por el estudio Kara. Pero si quieren una opinión rápida, les diré que arruinan la franquicia en general, quitando y cambiando muchas cosas que hacían excelente a Evangelion. Siendo el primer rebuild el más rescatable y solo porque es un resumen de la primera mitad de la serie. Karekano es el ejemplo máximo de cómo hacer un anime de romance, siendo el romance realmente desarrollado en vez de ser solo una comedia tonta de chicos que nunca se confiesan hasta el final. Se enfoca también en la psicología de los personajes, los cuales son muy buenos, sobre todo los protagonistas, con estos pretendiendo ser perfectos pero ocultando más de una capa atrás suyo. Tristemente la segunda mitad pierde mucha fuerza y los personajes en los que se centra acá no son tan interesantes y el final es inconcluso. La animación también tenía un presupuesto bajo, aunque al menos puedo decir que era compensada hasta cierto punto, con creatividad y termina siendo un show decente en general. Oruchuban Ebichu es una serie muy graciosa de humor rojo que lleva sus chistes al extremo, siendo muy creativa. Su estilo es bastante feo y simplón, aunque esto ayuda a que te tomes esto como un chiste en vez de ser algo para pajearse.
Fuera de esto no hay absolutamente nada más que decir. Está bien si es que te gusta el humor y para reír un rato, pero nada más. Gainax empezó el nuevo milenio trayéndonos a Furikuri, el cual explota al máximo la animación como medio artístico. La ejecución de esta obra es simplemente perfecta, al punto que algo así solo se puede dar en animación. En primera instancia puede parecer caótica, pero es esto precisamente lo que lo hace tan genial. Toda esta locura, simbolismos, desenfreno, etc. es precisamente de lo que va la obra. Una historia de maduración en medio del caos mental y las hormonas al límite que trae consigo la juventud. Los personajes son muy buenos también y en general es una combinación y entrelace entre una increíble dirección, música, etc. y un gran mensaje y personajes, al punto que cada elemento audiovisual transmite algo de lo que está pasando. Muy pocos shows, incluidos Furikuri, lo han logrado. Y si crees que la animación es solo de colores bonitos y movimientos rápidos, entonces deberías dejar de ver Monogatari y mirar lo que verdadera animación significa. Luego vino Majoromatic, que podría ser considerada un punto de quiebra en Gainax, ya que poco a poco irían produciendo cada vez más material cuya única finalidad sería simplemente el fanservice. Aún así, Majoromatic no es tan genérico como otras series ecchi. Y si bien tenía chistes rojos, desnudos, personajes planos, también había algunas cosas más, como una historia de fondo de una ex robot de guerra que quería servir como mate en sus últimos días de vida, viviendo de manera tranquila, sirviendo a su amo, del cual se enamora. Y que sí suena estúpido, pero esto es más una excusa para que se dé todo. Pero este hecho de que pronto vaya a morir, al menos a manera de fachada, hace que se sienta cierto progreso de fondo y le añade sentimentalismo al show, en algo que sigue siendo una comedia tonta episódica. Añade esta fórmula escenas de acción algo interesantes y lo creativo que podía llegar a ser en la ejecución de algunos episodios. Y tienes un show que no es tan genérico como inicialmente podría parecer. Lo podría pasar como un ecchi destacable, pero el final es bastante decepcionante realmente. Abenomashi Mahou Shotengai es una parodia de básicamente todo un poco, siendo muy creativa en sus chistes y escenarios al mostrar uno nuevo cada capítulo, junto con personajes muy peculiares. No se contenta solo con eso y tiene también un lado serio. Mi problema es que esta parte seria suprime casi completamente el lado cómico cuando aparece, y no coexisten estos dos elementos de manera muy buena. También el final destruye gran parte del mensaje que estaba dando. Aún así, por lo creativo que es y tener cierta ambición con personajes decentes, la puedo pasar como algo recomendable. Puchi Pri Yuki es un show para niños cuya protagonista tenía una gran frente. No posee nada que la haga resaltar realmente, pero al menos tenía una trama algo lineal y los personajes tenían ciertos conflictos por aquí y por allá, que sí se resolvían de maneras muy cliché y fáciles, y los personajes eran arquetípicos, pero no es nada insultante y al final para un show de niñas supongo que no está mal. Siguiente. Tenemos This Ugly Yet Beautiful World. El primer episodio es básicamente un bite. Se te presenta como una especie de shonen de peleas con monstruos espaciales, pero luego es solo un show de malentendidos, ecchi, romance pedorro, al menos el 80% del tiempo. Hay una que otra pelea por ahí, pero son contadas y con monstruos con una personalidad. Al menos diré que al final cuanto menos es decente y cierra algunas cosas, pero es en general un mal título, y es demasiado soso en sus pretensiones. Después de ver las anteriores entregas de Cutie Honey, es de notar que esta en especial es más artística, divertida y bombástica por cómo juega con la animación. El que su duración sea poca también ayuda a que no sea una rutina de seguir, pero en cuanto a la trama no hay mucha, y los personajes, si bien son agradables, también son muy simplones. Por ejemplo, Honey, la protagonista, solo se caracteriza por ser tonta y los chistes rojos a su alrededor. Y cumplidos 20 años de fundado Gainax, decidieron hacer la segunda parte de uno de sus trabajos más icónicos. Así nos llega Gunbuster 2, o mejor conocida como Die Buster, la cual no está a la altura de su predecesora por poseer mucho menos interacción de personajes y ser estos menos interesantes, e incluso como estilo sobre sustancia es eclipsada por Gunbuster, siendo esta versión que tiraba mucho más para ese lado supuestamente. En general no está mal, solo que antes Gunbuster y luego Gurren Lagann hicieron lo mismo que quiso hacer Die Buster, pero mucho mejor. Digo, incluso la parte motivacional es floja en este show al ser más una cuestión innata de Nono el que lograra varios de sus objetivos.
Y bueno, ¿recuerdan las cosas positivas que dije sobre Majoromatic? Bueno, quita absolutamente todo eso y tienes Kore ga Watashi no Goushoujin Sama, otro anime de mates de ecchi super genérico con personajes totalmente olvidables, y si bien no es tan vulgar como títulos posteriores, no tiene nada rescatable. Es básicamente una serie episódica con chistes rojos sosos como varios de esa época. No tengo nada elaborado que decir de este título, solo quédense con que es algo muy olvidable. En el 2006, Hideaki Anno y otros miembros abandonaron el estudio, siendo un fuerte golpe esto para Gainax, y eso no evitó que al siguiente año hicieran Tengen Toppa Gurren Lagann, el cual grita épico en todo su esplendor. Después de todo, son mechas del tamaño de galaxias tirándose planetas como ataques. Y ok, si bien esto es muy genial, no mentiré si digo que los power-ups, que si bien están justificados por cómo es la serie y por su mensaje que busca ser inspirador, realmente no se le puede dar tanto mérito como algo mucho más estratégico o elaborado. Sus personajes no serán súper complejos y actúan de maneras arquetípicas, pero tienen un desarrollo y momentos claves que los hacen memorables y que los hace también cambiar su rol en la historia. Incluso la serie se expande a cuestiones algo interesantes que dan a pensar, sin ser muy profundo en estos. En general es un show algo inmaduro, no, bastante inmaduro e idealista, pero es esta parte de su encanto, y no es como que solo se sostenga de eso tampoco. Las películas por su lado, al igual que la serie, están bien hechas, incluso corrigiendo algo el ritmo y sin errores de animación que tenía la serie original. Así que también son recomendables. Aparte tienen una transformación incluso más épica. Ishikawa Nehime se resume en tipos y tipas peleando con armas contra monstruos genéricos y sin mucha personalidad. Al menos la animación podía llegar a ser dinámica, pero son muy inconsistentes y desordenados en cuanto a sus coreografías. Los diseños son simplones, lo mismo que la historia. Y si bien hay cierto desarrollo de algunos personajes, y eso está bien, es lo máximo que puedo decir. Pierde la mayoría de su tiempo en vano. Y si bien nada es realmente original, esto es tan genérico y típico como te puedas imaginar. Hanamaru Youshien es un slice of life de, sí, una escuela para bebés. Wow. No pasa nada, los personajes ni siquiera tienen conflictos, y si vamos a que es una comedia, no es exagerada, creativa, crítica o algo así, es algo mundano. Y mucho peor si consideras que su humor se basa la mayor parte del tiempo en una niña de 4 años enamorada de su profesor. Lo que es extraño, aunque no al punto del enfermo, pero aún así es totalmente olvidable este título. Pero ese mismo año nos llega Pantheon and Stocking with Garderbelt, la cual nació después de que los productores vieron caricaturas americanas en un viaje a los Estados Unidos. Lo curioso es que le salió mucho mejor que estos trabajos que normalmente son muy malos. El estilo, los colores, los diseños, el uso de la animación, por sí solo ya es muy creativo, los personajes son simples pero eran muy dinámicos y el humor era muy irreverente y rojo. Y esto era genial porque era una parodia de la cultura estadounidense. Y las referencias estaban bien puestas porque los capítulos no se agarraban solo de eso. Aún así, a veces podía ser algo repetitiva, pero para lo que es, no está mal, y es el último título que considero destacable de que produjo Gainax, porque por esta época también hubo otra fuga de talentos, así que ya no veríamos obras del estilo Gainax, por así decirlo, y entraríamos en la última y triste etapa del estudio. Así nos llega Dantalian no Shoka, que es un show sobre una loli gótica tsundere. ¿Tengo siquiera que explicar por qué esto es malo? Quitando que no se puede tomar en serio y que los personajes son una hoja en blanco, se la pasan habla que habla, dando exposición aburrida, para la que la resolución al final sea simplona y apresurada. Introducen personajes de un solo capítulo que luego no importan o se desarrollan a futuro. Al menos intentan variar un poco de capítulo en capítulo, pero no es suficiente. Es un mal show. Ya vimos que Gainax produjo algunos títulos de dudosa calidad, pero Medaka Boxes, oh santo cielo, es malísimo. La protagonista es una Mary Sue en todo el sentido de la palabra. Es fuerte, todos la quieren, moralmente superior y siempre está dispuesta a ayudar a todos, con unas tetas que rompen la física, y la serie carece completamente de tensión. Digo, la tipa vence a todos rápidamente, sin mucho lugar a exploración de temas, tampoco
Para colmo se vuelve muy repetitivo y llena de chistes de fantasy e hipersexualización, con un escenario aburrido como es la escuela. Siguiente. Estela, Hogakuis, Kutou, etcétera, etcétera, etcétera. Show de lolis en una escuela practicando un hobby y tomando el té. No hay ninguna clase de conflicto, los personajes son básicos a más no poder. Ni siquiera encuentro el punto porque esto existe, es solo sobre chicas lindas, porque es kawaii y ya. Es aburrido y chances hay que te sirva como somnífero. Y finalmente llegamos al triste final de Gainax con otro show de lolis, el cual es el aburrimiento encarnado. Las niñitas no están haciendo nada, solo están bebiendo, no te ponen un contexto adecuado, la protagonista parece retrasada mental y sobre reacciona. Es el peor show de Gainax. Lástima que la otrora maravillosa Gainax, con sus títulos inspiracionales y divertidos, terminará así. Siempre te recordaremos Evangelion, Gunbuster, etc. Pero si vamos a seguir así, tal vez lo mejor era decir adiós. Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? Si bien ha tenido mejores épocas, con una decadencia notable al final, no se puede negar el impacto de Gainax en la industria del anime. Muchos de sus títulos sentaron bases para futuros trabajos. Su influencia fue positiva con sus mensajes antiescapistas, inspiradores y, por qué no, también muy divertidos, siendo que sus mejores trabajos fueron hechos con bastante amor. Todo esto empezando con un grupo de chicos simplemente siguiendo un hobby. Al final, con una buena cantidad de títulos excelentes, le doy mi aprobación a Gainax como un gran estudio. Eso es todo, nos vemos en un futuro con una revisión probablemente a Trigger, que se considera algo así como un sucesor espiritual de Gainax. Nos vemos.